Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente nos siguen por nuestra cuenta personal de YouTube o por nuestra cuenta personal de Facebook con el propósito de participar en nuestras pequeñas disertaciones o en nuestros pequeños conversatorios en donde por regla general exponemos nuestro pensamiento acerca de las cuestiones más importantes que ocurren tanto en Colombia como en cualquier otro lugar del mundo cuando las circunstancias en efecto así lo ameriten. En el caso presente de esta tarde quisiera referirme muy especialmente a la manera como se desarrollaron ayer, domingo 10 de noviembre, las elecciones generales en España, en donde al parecer las cosas transcurrieron con alguna normalidad, pero dejaron unos resultados que mantienen la incertidumbre con respecto a la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español pueda formar gobierno, ya sea con las izquierdas afines a su pensamiento, afines a su ideología, o ya sea a través de lo que en España llaman un pacto transversal, es decir, con los partidos de derecha que de alguna manera podrían hacer causa común con el propósito de defender la Constitución española de 1978, actualmente amenazada por fuerzas independentistas y por fuerzas anarquistas que de alguna manera se han venido pronunciando con relativa virulencia en España, especialmente en regiones como Cataluña y como el País Vasco. En cualquier caso es importante decir que el Partido Socialista Obrero Español, cuyo candidato a la presidencia del gobierno es el señor Pedro Sánchez, obtuvo la mayoría en las elecciones y desde un punto de vista, digámoslo así, objetivo, se puede decir que en efecto ganó las elecciones, pero con apenas 120 escaños. En primer lugar, menos de los que tenía en la anterior legislatura y que aún estaría muy lejos para conformar gobierno, ya que en caso de hacerlo, de querer hacerlo, con las fuerzas del partido necesitaría por lo menos tener en solitario algo así como 176 escaños. De todas maneras, es importante que se sepa que como consecuencia de esa especie de estancamiento del Partido Socialista Obrero Español, que esperaba unos resultados mucho más importantes, mucho más ambiciosos, si se quiere, en paralelo encontramos a una derecha que, si bien no pudo sobrepasar las 120 curules o escaños que tiene el Partido Socialista Obrero Español, creció proporcionalmente tanto en votos como en número de escaños en el llamado Congreso de los Diputados. También crecieron algunos partidos independentistas, o mejor, el grueso de partidos independentistas o secesionistas crecieron a costa de Ciudadanos, especialmente en Cataluña, y del PNV en el País Vasco. Por ahora, en el horizonte lo que tenemos es simplemente la posibilidad de un gobierno de Pedro Sánchez con sus socios tradicionales de la izquierda de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, pero en donde parece ser que queda absolutamente claro, en primer lugar por la imposición que se le hace desde la derecha, y en segundo lugar porque parece que el señor Sánchez ha hecho una especie de mea culpa con respecto a las posibilidades de gobernar con los partidos independentistas, con los partidos secesionistas, experiencia que ya sufrió en alguna oportunidad y que, a juzgar por el replanteamiento que ha hecho en esta oportunidad o en estas últimas oportunidades, no quisiera volver a repetirlo.
De todas maneras, lo importante es que creció la derecha española, especialmente los sectores constitucionalistas, o para ser más claros, aquellos sectores que defienden el pacto constitucional que se consiguió con tanto esfuerzo en 1978, después de haber vivido una férrea dictadura dirigida o encabezada por el señor Francisco Franco, teniente general del ejército, a lo largo de prácticamente 39 años. La pregunta que se puede hacer uno es si en efecto se fortaleció la democracia española o se debilitó la democracia española. Yo particularmente pienso que si bien las instituciones españolas se encuentran pasando por un momento de fragilidad dramática, se puede decir que la democracia se ha fortalecido en cuanto que en el Congreso de los Diputados existe ahora una representación más pluralista con respecto a las distintas opciones o con respecto a las distintas opiniones que de alguna manera reflejan el espectro político español. Absolutamente nadie se puede atrever en este momento a vaticinar lo que va a ocurrir, pero lo más seguro es que el señor Pedro Sánchez intente formar gobierno con las posibilidades de lograr consensos con otros partidos, con las posibilidades que tiene a la mano, porque ya el electorado español no le perdonaría que tuviese nuevamente que convocar a unas nuevas elecciones generales, que serían las quintas en menos de 4 años. De todas maneras, el Partido Socialista Obrero Español sale victorioso, por decirlo de alguna manera, en esta especie de capítulo de la historia española, pero es una victoria bastante precaria, si se tiene en cuenta que queda muy lejos del número de diputados suficientes para crear o para formar un gobierno en solitario, pero que además se alcanza a entender el resultado como un fracaso del señor Pedro Sánchez, en cuanto que sus cálculos apostaban a obtener un mayor número de diputados en estas últimas elecciones del 10 de noviembre. Baja el Partido Socialista Obrero Español, baja el grupo de Ciudadanos que encabezaba Albert Rivera, mientras sube el Partido Popular, encabezado por Pablo Casado, y sube, pero de una manera, por decirlo así, fulgurante, el partido Vox, que no solamente defiende la Constitución española, sino que de conformidad con lo que ha venido diciendo a lo largo y ancho del territorio en esta última campaña electoral, trabajará con el propósito de reformar lo que en España se llama el Estado de las Autonomías. Esta ha sido pues un ligero repaso por las elecciones españolas que tuvieron lugar apenas ayer, 10 de noviembre del año 2019, en donde la composición del Congreso de los Diputados es bastante similar a la que ya se hubiese tenido en las elecciones del 28 de abril del año 2019. Creemos que en esta oportunidad Sánchez intentará formar un gobierno para asumir su responsabilidad, en primer lugar, frente al desafío secesionista que imponen ciertos partidos o cierta dirigencia, concretamente en Cataluña, y también para hacerle frente a una crisis económica galopante que en España se comienza a sentir con bastante fuerza. No es otra cosa lo que quería decirles en este corto mensaje, pero lo hago con el único propósito de compartir con ustedes algunas reflexiones relativas o relacionadas con las elecciones generales que tuvieron lugar ayer, 10 de noviembre, en España. Muchísimas gracias y hasta pronto.